Maquiavelo tiene una frase que nunca ha sido bien entendida. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. No hablaba de apariencias, sino de un poder invisible que reside en la manipulación de la percepción. Y aquí es donde comienzan los juegos mentales del hombre rico. Imagina un mundo donde casi todo en lo que crees, éxito, mérito, justicia, no es más que una actuación cuidadosamente ensayada. Un escenario donde la mayoría de la gente actúa sin conocer el guión, mientras algunos observan desde las sombras, moviendo el telón y decidiendo cuándo terminará la obra. Este es un sistema real, y Maquiavelo comprendió esto siglos antes que cualquier economista moderno. Los ricos no juegan los mismos juegos que el resto del mundo. No intentan ganar, descubren las reglas que otros ni siquiera saben que existen. Su fuerza no está en el dinero, sino en la claridad mental, la capacidad de ver todo el tablero cuando los demás están ocupados con el siguiente movimiento. Si Maquiavelo viviera, no sería un político, sería un estratega invisible, sentado en silencio en algún lugar de Milán, observando el comportamiento de la gente, como hormigas en un acuario. Vería los impulsos, las reacciones, el miedo a la pérdida, la necesidad de aprobación, la carrera por el estatus, y yo sonreiría, porque eso es lo que impulsa el sistema, la previsibilidad humana. No son aquellos que más trabajan los que realmente dominan el juego, sino aquellos que entienden cómo funcionan las emociones colectivas. Saben que el miedo es más fuerte que el deseo, que la vanidad influye más que la lógica y que la atención es el nuevo oro. Mientras la multitud busca el reconocimiento, ellos estudian el comportamiento de la multitud. Cuando la gente se ofende, aprende. Mientras el mundo reacciona, ellos calculan. Se dice que Maquiavelo afirmó que el verdadero poder pertenece a aquellos que comprenden las debilidades humanas y las utilizan como herramientas en lugar de como defectos. Eso es exactamente lo que hacen los ricos. No luchan contra el sistema, lo observan, encuentran sus debilidades y lo usan como un espejo sobre el cual la gente proyecta sus ilusiones. El sistema fue creado para darte la libertad de seguir exactamente un guión que alguien más ha escrito. Trabajas, consumes, te endeudas y a eso lo llamas progreso. Pero Maquiavelo vio que la libertad sin percepción es simplemente una forma refinada de esclavitud. Pero hay un detalle que pocas personas notan. El sistema no oculta sus reglas. Él los demuestra, pero está seguro de que nadie los entenderá, porque el ego humano prefiere la comodidad a la claridad. Es más fácil creer que el éxito se logra mediante el esfuerzo que admitir que se logra mediante la estrategia. Es más agradable imaginar que el mundo es justo que admitir que es solo un juego de mesa controlado por quienes gobiernan el miedo, el deseo y la narrativa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen suerte en todo lo que hacen? ¿Por qué algunas personas alcanzan el éxito rápidamente incluso si no son las más talentosas? ¿O por qué otros permanecen en el mismo ciclo incluso con las mejores intenciones? Maquiavelo respondería, porque algunos juegan el juego, mientras otros simplemente participan en él. La gente rica no desperdicia energía intentando demostrar su valor. Esto crea una percepción de valor. Él no intenta convencer, hace que los demás quieran lo que él representa, y cuanto más lo quiera la gente, más poder tendrá, porque el poder, en última instancia, es simplemente la capacidad de determinar lo que otros creen que es verdad. Maquiavelo creía que el gobernante ideal no tenía que ser necesariamente virtuoso, sino más bien parecer virtuoso. Y esto es exactamente lo que el mundo moderno llama marketing, branding, influencia. Los mismos principios que dieron forma a los imperios en Florencia, ahora dan forma a las fortunas digitales y a los imperios corporativos. El nombre ha cambiado, pero la esencia es la misma. Controlar la percepción es más rentable que poseer la verdad, pero hay algo aún más inquietante. Los ricos ven el sistema no como una prisión, sino como una simulación. Saben que no tienen que romper las reglas, solo tienen que aprender a flexibilizarlas. Y es por eso que parecen vivir en un ritmo diferente, en un tiempo diferente, en una frecuencia diferente. Mientras la mayoría de la gente piensa en la supervivencia, piensa en el impacto. Mientras algunos se preocupan por tener razón, ellos se centran en tener poder.
Maquiavelo lo entendió perfectamente. Sabía que las masas querían estabilidad, pero el poder nacía del desequilibrio. Por eso, los estrategas crean crisis, provocan escasez y controlan el flujo de las emociones colectivas. Saben que el pánico genera movimiento y el movimiento genera ganancias. Por eso, cuando el miedo se apodera del mundo, algunas personas se enriquecen, no porque exploten las tragedias, sino porque entienden el mecanismo que Maquiavelo describió hace siglos. Las personas son tan sencillas y tan obedientes a las necesidades actuales, que quien engaña siempre encontrará a quienes se dejen engañar. Piénsalo, cada noticia, cada tendencia, cada movimiento del mercado es una sutil invitación a reaccionar, pero cada reacción es una liberación de energía. Y aquellos que observan sin reaccionar, aquellos que entienden el patrón, se vuelven invisibles para el sistema, pero visibles para las oportunidades. Esa es la diferencia entre ser un manipulador y ser un estratega. Maquiavelo no consideraba que el dinero fuera riqueza. Él verá el silencio. La capacidad de permanecer en silencio cuando todos gritan. La capacidad de observar cuando todos tienen prisa. El silencio es el lenguaje de quienes dominan el tablero. Porque quien habla demasiado revela lo que siente, y quien revela lo que siente pierde el control. Los ricos entienden que este sistema es una guerra psicológica. No armas, sino convicciones. No territorios, sino atención. Cada clic, cada indignación, cada deseo malinterpretado es una capitulación. Y Maquiavelo, si viera el mundo de hoy, diría que el imperio moderno no es ni político ni militar, es emocional. En esencia, la riqueza es simplemente una recompensa simbólica otorgada a quienes comprenden el funcionamiento del comportamiento humano. Y lo más curioso es que todo el mundo podría entender esto, pero casi nadie quiere. Porque para entender el juego, hay que perder la comodidad de la inocencia. Y la mayoría prefiere ser esclavos de la esperanza antes que libres en el frío de la claridad. Maquiavelo llamaría a esto debilidad autoengaño moral, la ilusión de que solo la bondad garantiza la victoria. Pero el mundo no recompensa la bondad, recompensa la previsión. La virtud sin estrategia es como un soldado sin espada, hermoso, pero inútil. Los ricos que realmente dominan el juego no descuidan la moralidad, solo saben cuándo usarlo y cuándo disfrazarlo. Porque el sistema se rige por símbolos, no por intenciones. El público quiere creer en algo, y quien ofrece esta creencia gana poder. Y cuanto más necesita el público héroes, más fácil es manipularlos. Maquiavelo observó que la gente siempre busca un salvador, incluso si ese salvador resulta ser quien los esclaviza. Es un ciclo, y quienes entienden este ciclo nunca luchan contra él, simplemente lo utilizan. El sistema se actualiza con cada generación, pero el modelo humano sigue siendo el mismo: miedo, deseo, fe y el eterno deseo de que alguien nos diga qué hacer. Una persona rica no se posiciona como líder, se posiciona como solución, y cuando todos lo crean ya habrá ganado. Porque, como enseñó Maquiavelo, el poder no se adquiere por la fuerza, sino por la fe. Quien gobierna lo imaginario, gobierna lo real. Ahora detente y observa. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron el resultado de una elección consciente? ¿Y cuántas fueron tomadas en respuesta a un guión invisible, escrito por alguien más inteligente que tú? ¿Cuántos sueños son realmente tuyos? ¿Y cuántos han sido plantados por quienes se aprovechan de tus aspiraciones? Esta es la pregunta que el sistema no quiere que hagas, porque la mente que cuestiona el juego deja de ser parte de él, y la figura despertada amenaza el equilibrio del tablero. Maquiavelo diría que el primer paso hacia el poder es ver la propia esclavitud. Y lo segundo es aprender a transformar esto en una estrategia, porque el sistema solo controla quien reacciona, el que observa las reglas. Pero ¿qué pasa cuando alguien empieza a jugar con la misma frialdad que quien le manipuló? ¿Cuándo comprenderá alguien que la moral pública no es más que una cortina de humo que cubre el verdadero juego? En este punto el sistema se tambalea, porque una vez que la mente despierta, nunca vuelve a dormirse. Y lo que antes era invisible comienza a emerger. Historias, miedos inventados, discursos de esperanza que solo mantienen los engranajes en movimiento.
Y aquí es donde Maquiavelo se vuelve peligroso, porque no solo enseñó a gestionar, nos enseñó a pensar como una persona que está a cargo. Y cuando empiezas a pensar así, el sistema pierde el control sobre ti. Los ricos lo han entendido desde hace mucho tiempo. Han aprendido a fingir, a parecer ordinarios, a disfrazar la genialidad de ordinarios. Y detrás de cada sonrisa hay cálculo. Detrás de cada silencio hay intención. Es un juego mental, y aquellos que no entienden la razón se encuentran manipulados por ella. Ahora la pregunta es, si Maquiavelo estuviera aquí, ¿qué te enseñaría para jugar este juego conscientemente? ¿Cómo volverse invisible en un sistema que se alimenta de controlar tu atención? ¿Cómo convertir el miedo en fuerza y la ingenuidad en estrategia? La respuesta está en la siguiente parte, pero Maquiavelo ya había dejado una advertencia. Quien ve antes que los demás, inevitablemente será odiado, hasta que todos entiendan lo que él ya sabía. El juego empezó hace mucho tiempo, y el tablero está frente a ti. Solo necesitas entender exactamente dónde estás en él. Maquiavelo decía que quienes desean gobernar deben aprender a aparentar virtud, aunque no lo sean. Esta frase, percibida por muchos como cínica, es en realidad una de las observaciones más profundas sobre el comportamiento humano. Revela la esencia de todo poder, la pretensión. Los ricos lo comprendían a la perfección. No necesitan ser mejores, más inteligentes ni más espirituales que los demás. Simplemente necesitan saber cuándo y cómo aparentarlo. El sistema se basa en las apariencias, y quien domina el arte de crearlas, domina todo lo que hay en él. Imagine una reunión de negocios. 10 personas alrededor de la mesa. 9 intentan demostrar sus conocimientos, hablar en voz alta y demostrar su competencia. Una persona permanece en silencio, observando. Todos la notan, sin siquiera saber por qué. Su presencia, serena y calculadora, transmite algo que no se puede controlar con palabras. Silencio. Es precisamente este silencio lo que Maquiavelo llamaría fuerza implícita. Un verdadero estratega no malgasta energía en la persuasión, crea percepción. Y la percepción es más poderosa que la verdad. El arte de la simulación es un arma invisible que separa a los jugadores del juego. Maquiavelo observó que la persona promedio se preocupa por lo que es, los poderosos por lo que parece. Después de todo, lo que parece es lo que mueve al mundo. El público no busca la realidad, sino la coherencia emocional. Cree en lo que evoca emoción, no en lo lógico. Por eso los ricos entienden el teatro social. Entienden que la vida pública no es una demostración de virtud, sino una actuación calculada. Cada gesto, cada palabra, cada imagen publicada en redes sociales es una acción dentro de un guión. El sistema recompensa a quienes saben interpretar. Observe cómo reacciona la gente a los símbolos. Un atuendo elegante, un coche caro, un tono de voz seguro. Todo esto crea la ilusión de poder, y esta ilusión se hace realidad. Cuando alguien parece poderoso, se le trata como tal, y esta actitud repetida produce resultados reales. Esta es la alquimia social, que Maquiavelo comprendió mejor que cualquier filósofo moderno. El poder nace de la fe de los demás, y quienes aprenden a canalizar esta fe controlan la realidad. Pero hay un detalle más profundo. Simular no es solo engañar a los demás, es autocontrol. Un estratega debe ser capaz de ocultar sus emociones, disimular sus intenciones y ajustar sus reacciones. Maquiavelo advirtió: quien revela sus sentimientos se hace vulnerable. Los ricos siguen esto como un mandamiento. Han aprendido a ocultar sus emociones porque el sistema prospera gracias a las reacciones. El mundo anhela la previsibilidad, y la previsibilidad es debilidad. ¿Has notado cómo la gente publica todo en redes sociales? Miedos, frustraciones, deseos, opiniones. El sistema se alimenta de esto. Recopila tus emociones y las transforma en algoritmos. Estudia qué te hace reaccionar y vende esa reacción a alguien más. Los ricos, en cambio, entienden que el secreto está en mantenerlo en secreto. No revelan sus acciones, solo sus resultados, y precisamente por eso parecen impenetrables. Maquiavelo diría que el verdadero poder es el que actúa sin necesidad de explicaciones. Piensa en una figura pública que admires, un empresario, un político,
un artista. ¿De verdad lo conoces? ¿O solo conoces la imagen que ha creado para el mundo? La respuesta revela la esencia del juego. Toda gran mente crea una imagen, un reflejo idealizado de sí misma. Esta imagen es un escudo psicológico que le permite controlar la percepción colectiva. Y curiosamente, cuanto más convincente es esta imagen, más real se vuelve. El público empieza a percibirla como verdad, y el personaje se vuelve más poderoso que quien lo creó. Maquiavelo no lo vio como una mentira, sino como una estrategia. Sabía que el mundo castiga la autenticidad cuando amenaza el orden. Por lo tanto, los ricos y poderosos han aprendido a dividirse en dos partes: el yo visible y el yo oculto. El primero está cuidadosamente diseñado para la mirada del público. El segundo es un observador silencioso, el que calcula, analiza y toma decisiones. Uno vive para el juego, el otro lo domina. Esta dualidad es desagradable, pero inevitable. El sistema no valora a quienes son sinceros, sino a quienes son útiles. Y ser útil significa poder ofrecer lo que el público desea. Si el público quiere esperanza, demuestre confianza. Si el público quiere drama, manifieste emociones controladas. Si el público quiere un líder, muestre dirección. Maquiavelo comprendió que el poder nace de un equilibrio constante entre la percepción y las necesidades. Un líder es aquel que se adapta sin perder el enfoque interior. Los ricos aplican esta lógica a todo. No exhiben públicamente sus debilidades. Convierten las pérdidas en aprendizajes, los escándalos en replanteamientos y los fracasos en historias inspiradoras. Maquiavelo llamaría a esto reestructuración de la fortuna, la capacidad de aprovechar el destino. Por eso quienes ostentan el poder parecen inmunes al fracaso. Saben que el público olvida rápidamente si una historia está bien contada. El secreto no está en no cometer errores, sino en replantearlos como evolución. Pero hay un lado peligroso. Quienes viven en una simulación pueden olvidar quiénes son realmente. Maquiavelo advirtió que un príncipe debe dominar la máscara sin dejarse dominar por ella. El poder de la máscara es tan grande que puede engullir el rostro. Y esta es la tragedia silenciosa de quienes viven este juego. Cuanto más perfecta es la apariencia, más distante se vuelve el alma. Muchos que parecen libres son prisioneros de sus propias personalidades. Imagine a un líder que dedicó años a cultivar una imagen de éxito absoluto. Autos, viajes, reconocimiento. Todo esto se exhibía cuidadosamente para que el mundo lo viera. Hasta que un día, solo, se dio cuenta de que ya no sabía quién era fuera de esa imagen. La máscara lo había consumido. Había engañado al sistema, pero también a sí mismo. Esto es lo que Maquiavelo llamaría victoria sin sabiduría, un triunfo que exige el pago de la propia identidad. El arte de la simulación requiere equilibrio. Un verdadero jugador usa la máscara como herramienta, no como una prisión. Se la pone para interactuar con el mundo, pero nunca olvida al observador que se esconde tras ella. Los ricos, que dominan el juego, viven entre dos mundos, la percepción y la intención. Mientras la gente común busca la transparencia, ellos buscan resultados. Para ellos la verdad es funcional, existe solo cuando cumple un propósito. Maquiavelo sabía que las personas son predecibles cuando son vanidosas. Por eso la apariencia es una de las armas más efectivas. Un simple detalle puede trastocar jerarquías enteras. El tono de voz, la mirada, la velocidad de respuesta en una conversación. Todo habla de poder o sumisión. Los ricos estudian estas sutilezas, perfeccionan su lenguaje corporal, el ritmo de su discurso y las pausas estratégicas. Esto no es casualidad, es un método. El poder es un lenguaje silencioso, y quienes lo dominan hablan al subconsciente de los demás. Hay una curiosa historia sobre el banquero Mayer Rothschild, uno de los hombres más influyentes del siglo XIX. Dicen que nunca se preocupó, ni siquiera en medio de las crisis. Mientras otros inversores clamaban en los mercados bursátiles, él permanecía inmóvil, simplemente observando. Su calma generaba misterio. Otros percibían esta calma como conocimiento privilegiado y observaban sus acciones. Manipulaba el mercado sin decir palabra. Era simulación en estado puro. Maquiavelo lo habría entendido perfectamente. Quien controla las apariencias, controla los miedos de los demás.
En el mundo moderno, este arte ha alcanzado la perfección. Las redes sociales han convertido a todos en actores, y el escenario nunca se desvanece. La diferencia radica en que pocos saben lo que representan. Los ricos, en cambio, dominan la dirección y el guión. Saben que no se trata de la verdad, sino de la influencia. Mientras algunos hacen alarde de su vulnerabilidad con la esperanza de reconocimiento, ellos irradian fuerza y confianza. Y cuando el público se identifica con esta imagen, presta atención. Es la nueva moneda de cambio del poder. Maquiavelo observó todo esto y dijo con calma: nada ha cambiado, solo el entorno se ha vuelto digital. La esencia sigue siendo la misma. Quien controla la percepción ajena controla el curso del destino. Y es precisamente por eso que, para un verdadero estratega, cada palabra debe ser sopesada, cada silencio calculado. El poder es el arte de manipular la percepción humana, y quienes lo hacen conscientemente parecen casi sobrenaturales a los ojos de quienes reaccionan constantemente. Pero existe un riesgo, como el propio Maquiavelo habría reconocido. Fingir puede convertirse en una adicción. Cuando alguien descubre el poder de moldear las creencias de los demás, se siente tentado a abusar de él, y el abuso destruye la confianza. La mente humana es sensible al desequilibrio. Un pequeño lapsus, una expresión incoherente, un gesto fuera de contexto, y la máscara se resquebraja. Por eso los grandes actores practican el desapego emocional. No profundizan en el personaje, sino que lo utilizan como herramienta, dejándolo morir cuando es necesario. El secreto principal de la simulación reside en comprender que la vida es un teatro, y el teatro cambia de público. Quien intenta complacer a todos fracasa. Quien elige a su público, reina. Maquiavelo sabía que el príncipe ideal no busca la aprobación universal, sino el respeto de quienes realmente importan. Por lo tanto, los ricos concentran su influencia en círculos estrechos y decisivos. No se agotan con las masas, sino que moldean a quienes las moldean. El sistema es una red de percepciones interconectadas. La élite controla la apariencia de los símbolos, y estos controlan el comportamiento colectivo. Cuando deseas un producto, respondes a una simulación. Cuando admiras a una figura pública, respondes a una construcción. Nada ocurre espontáneamente, todo está ensayado. Y comprender esto es el primer paso para dejar de ser manipulado. Maquiavelo no condenaría el juego, lo admiraría. Yo diría que necesitamos aprender a jugar, no a hacer trampa, sino a sobrevivir, porque quienes se niegan a jugar están consumidos por él. La simulación no es una mentira, es autodefensa. Y quienes la dominan no viven en ilusiones, crean la realidad. En última instancia, el espectador debe preguntarse: ¿cuánto de su vida es auténtica? ¿Y cuánto refleja lo que se espera de usted? ¿Cuántas decisiones tomó para ser aceptado? ¿Y cuántas para ser libre? Maquiavelo diría que es la línea entre el sirviente y el estratega. El primero responde a las expectativas, el segundo las crea, y aquí es donde surge la tensión, preparando el terreno para la siguiente etapa del juego. Después de todo, tras dominar la simulación, uno debe aprender a manipular la emoción humana más poderosa: el miedo. Maquiavelo sabía que el miedo es el combustible de todos los imperios, y quien entiende esto no necesita armas para dominar, solo necesita silencio, paciencia y el momento adecuado para actuar. Maquiavelo afirmó que el miedo es la emoción humana más predecible y, por lo tanto, la más fácil de manipular. Consideraba el miedo no una debilidad, sino una herramienta. Comprendía que las personas solo actúan cuando perciben el riesgo, y que la verdadera fuerza no reside en inspirar amor, sino en controlar el miedo invisible que impulsa a las masas. Es el miedo lo que impulsa a los trabajadores a aceptar el sistema, a los consumidores a desear lo que no necesitan, y a los ciudadanos a obedecer leyes que no comprenden. El miedo es el cimiento invisible de cualquier estructura social, y los ricos han aprendido a moldearlo como un escultor moldea el mármol. Vivimos en una era en la que las amenazas ya no necesitan ser reales, solo necesitan parecerlo. El sistema ha descubierto que el miedo simbólico es más efectivo que el miedo físico. Por eso la economía se rige por el pánico, la política por la incertidumbre y los medios de comunicación por la catástrofe.
El miedo impulsa a las masas, y el movimiento significa ganancias. Maquiavelo habría comprendido a la perfección esta ingeniería emocional. La habría llamado gestión a través de la percepción del riesgo. Quienes ostentan el poder no controlan los cuerpos, sino el flujo de la ansiedad colectiva. ¿Alguna vez has notado cómo todo a tu alrededor está diseñado para mantenerte alerta? Tu teléfono vibra, las noticias son aterradoras, el mercado fluctúa, la gente lucha por tu atención. La mente moderna se alimenta de pequeñas dosis de miedo, cuidadosamente calibradas para mantenerte constantemente alerta. Y cuando el miedo se vuelve constante, el cuerpo deja de notarlo, pero sigue reaccionando. Este es precisamente el estado en el que el sistema quiere que estés. Alerta, cansado, controlado. Una sensación de urgencia constante es el nuevo látigo invisible del poder. Y mientras las masas intentan evitar el miedo, los ricos lo usan como brújula. Maquiavelo diría que el miedo es una moneda, y como toda moneda, tiene dos caras, una para quienes la experimentan y otra para quienes la crean. Los ricos se convirtieron en los creadores de esta moneda emocional. Comprendieron que el miedo, si se comprende, puede convertirse en una ventaja. Es el miedo el que genera obediencia, estimula el consumo, nutre la fe y mantiene al rebaño bajo control. Pero es el miedo, una vez superado, el que allana el camino hacia la libertad mental. Lo que distingue a quienes ostentan el poder de quienes están cautivos es cómo lo gestionan. Algunos lo ocultan, otros lo estudian. La historia está repleta de ejemplos de cómo el miedo se transforma en imperio. En el siglo XVI, Maquiavelo observó cómo los gobernantes de Florencia creaban pequeñas crisis para reforzar su imagen de estabilidad. La gente, aterrorizada, buscaba refugio en el mismo poder que la gobernaba. Siglos después, este método se modernizó. Hoy, las crisis económicas y las narrativas de inseguridad cumplen el mismo propósito. Siempre hay un villano abstracto, la inflación, un virus, la guerra, la escasez, y un salvador conveniente que promete orden. Maquiavelo habría sonreído con ironía. El juego sigue siendo el mismo, solo ha cambiado el escenario. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿El miedo nos lo imponemos o lo alimentamos nosotros mismos? Esta es la trampa más sutil del sistema. No impone el miedo, lo despierta. Activa detonantes que te obligan a reaccionar por tu cuenta. Cada vez que te comparas con los demás, sientes celos, dudas de ti mismo o temes al fracaso, el sistema se retroalimenta. Es como un espejo energético. Cuanto más miedo proyectas, más te refleja. Y mientras te apresuras, intentando apagar el fuego emocional, el verdadero protagonista permanece en silencio, observando lo predecible que es cada uno de tus movimientos. Un hombre rico no le teme al miedo. Lo estudia y lo convierte en un mapa. Sabe que cada persona tiene una vulnerabilidad, algo que teme perder más que cualquier otra cosa. Puede ser el estatus, el dinero, el amor, la apariencia, el sentido de pertenencia. El miedo a la pérdida paraliza la mente humana, y quienes comprenden este miedo pueden controlar a los demás como caballos con riendas invisibles. Maquiavelo lo llamaría la ingeniería de la obediencia. Y la obediencia, disfrazada de libre albedrío, es la forma más sofisticada de control. Observa cómo el sistema crea este ciclo. Te muestra un ideal inalcanzable, te convence de su necesidad y luego te vende una solución para acercarte a él. El miedo a quedarse atrás alimenta este mecanismo. Las redes sociales son el ejemplo más reciente de esta arquitectura emocional. Con cada desplazamiento, te encuentras con una versión del éxito que no es la tuya. Y aunque sabes que es una ilusión, sientes la necesidad de correr. Esta carrera sin fin mantiene vivo al sistema. El miedo a la insignificancia es un nuevo impuesto al alma. Pero ¿qué pasa si te detienes? ¿Qué pasaría si por un momento dejaras de reaccionar? Esta es precisamente la pregunta que el sistema teme, porque el miedo solo cobra fuerza cuando se alimenta con atención. La calma es el antídoto más peligroso. Maquiavelo habría entendido esto como una forma de resistencia estratégica. Habría dicho, el príncipe sabio es aquel que observa la tormenta sin entrar en ella. Una mente que no reacciona se vuelve invisible,
y lo invisible no puede ser manipulado. Los ricos cultivan esta invisibilidad, no se dejan llevar por el pánico ante las crisis, no participan en debates públicos, ni se dejan llevar por el caos emocional. Entienden que el miedo colectivo crea oportunidades. Cuando el mercado colapsa, compran. Cuando la sociedad entra en pánico, planifican. Cuando todos huyen, esperan. El secreto no está en evitar el miedo, sino en usar la lógica contra él, porque el miedo colectivo es cíclico, predecible y por lo tanto beneficioso. Maquiavelo lo llamaría la frialdad resignada al destino. Pero hay algo más profundo. El miedo es contagioso. Se propaga como un virus emocional, una mirada de incertidumbre, una noticia preocupante, un simple rumor. Cualquier cosa puede infectar a cientos de personas. Los ricos comprenden esta naturaleza viral y saben cómo explotarla. Crean narrativas arriesgadas para influir en el comportamiento. Cada titular, cada tendencia del mercado, cada discurso político, es una ola cuidadosamente calculada. Cuando el público reacciona, se suben a ella, y cuando la ola retrocede, se mueven en otra dirección. El secreto no está en evitar el caos, sino en predecir su origen. ¿Has notado alguna vez que el miedo es la única emoción que une a las personas más rápido que el amor? Desastre, crisis, tragedia. De repente, todos se conectan, se alertan, vibran en la misma frecuencia. Esta sincronicidad emocional es puro poder. Maquiavelo la llamaría energía de masas, y quienes saben cómo aprovecharla pueden cambiar el curso de la historia de una nación. Así es como los poderosos moldean la historia, no con ejércitos, sino con emociones colectivas concentradas. El miedo también es una herramienta de autoconservación, te impide rebelarte, arriesgarte o romper las normas. Y precisamente por eso es tan útil para el sistema. El miedo te convence de que la seguridad es una virtud, cuando en realidad es una prisión. Maquiavelo advertía que el exceso de seguridad vuelve perezosa a la gente. La comodidad es un anestésico para la conciencia. Los ricos saben que el peligro es el único entorno donde es posible el verdadero crecimiento. Por eso, mientras otros buscan estabilidad, ellos buscan tensión. Es la incomodidad la que abre nuevos horizontes. Pero, ¿qué pasaría si el miedo pudiera utilizarse para liberar en lugar de encarcelar? ¿Qué pasaría si en lugar de evitarlo, lo enfrentaras directamente hasta entender lo que realmente está tratando de mostrarte? Maquiavelo diría que el miedo es un maestro de claridad. Revela tus valores fundamentales y, por lo tanto, tus debilidades. El miedo no es un enemigo, sino un espejo. El problema es que casi nadie tiene el valor de mirarse en él. Un jugador que aprende a transformar el miedo en autoconocimiento deja de ser controlable. Se convierte en una variable impredecible y el sistema no sabe cómo afrontar lo inesperado. Los ricos se distinguen por su enfoque racional ante el miedo. Calculan los riesgos, no las emociones. Usan el miedo como datos, no como guía. Esto no significa que no experimenten miedo, sino que lo transforman en una estrategia. Cuando surge una oportunidad en medio de la incertidumbre, la ven antes que los demás. Porque, como dijo Maquiavelo, la fortuna favorece a los audaces. Y la verdadera valentía no consiste en actuar sin miedo, sino con él. El miedo también es un gran ecualizador. Afecta al pobre y al millonario, al político y al trabajador. Pero la diferencia radica en cómo se interpreta. El miedo es un lenguaje, y pocos saben interpretarlo. Lo que paraliza a uno es una dirección para otro. Quienes aprenden a escuchar lo que el miedo intenta decir, convierten la ansiedad en una ventaja. Y en este sentido, Maquiavelo se vuelve casi espiritual. Ve el miedo como la frontera entre lo humano y lo divino, un portal a través del cual el poder se revela al observador preparado. Pero el miedo no actúa solo, requiere fe para existir. El miedo y la fe son hermanos gemelos. Uno crea problemas, el otro promete salvación. Por eso el sistema siempre ofrece algo en lo que creer. Un gobierno, una marca, una ideología, una forma de vida. El miedo alimenta la fe, y la fe mantiene el sistema en funcionamiento. Maquiavelo lo llamaría un círculo de obediencia emocional. Los ricos comprendieron que no necesitaban romper este círculo.
solo necesitaban estar en su centro. Ahora detente y pregúntate, ¿de dónde viene el miedo que te impulsa? ¿Es realmente tuyo o te lo ha inculcado alguien que se aprovecha de tu ansiedad? El sistema no quiere que te hagas esta pregunta, porque el miedo, al percibirse, empieza a disolverse, y cuando se disuelve, el juego pierde el control. El miedo necesita oscuridad para sobrevivir. La luz de la conciencia lo debilita. Maquiavelo sabía que la fuerza más peligrosa no proviene de quienes infunden miedo, sino de quienes lo comprenden. El miedo es el lenguaje cifrado del alma, y descifrarlo es convertirse en dueño de tu destino. Todo el sistema se basa en tu incapacidad para comprenderlo. Se basa en tu creencia en tu debilidad, en tu necesidad de protección, en tu constante vacilación al borde de la derrota. Así los engranajes giran, y miles de millones de personas, sin darse cuenta, desperdician su energía emocional. Pero un día, alguien despierta. Alguien comprende que el miedo se puede reprogramar, redirigir, revertir, que cada vez que experimenta miedo, puede preguntarse, ¿qué intenta enseñarme esto? Y cuando la mente empieza a hacerse esta pregunta, el control se desmorona, porque el miedo, si lo analizamos con más atención, revela que siempre fue solo un reflejo de la propia ignorancia. Y la ignorancia es el caldo de cultivo del poder. Maquiavelo dejó una última provocación. Quien conquista el miedo ajeno, gobierna. Quien conquista su propio miedo, se libera. Y es en esta frontera entre dominación y liberación donde comienza el verdadero juego. Pero para entender cómo la gente rica convierte esta emoción en un imperio duradero, necesitamos entender la energía que alimenta el miedo, la fe colectiva, porque el miedo solo existe mientras haya fe en él. Y es esta fe invisible la que será revelada en la siguiente parte. Maquiavelo creía que el poder más duradero no es el que se impone por la fuerza, sino el que nace de la fe. Dijo, quien controla la imaginación del pueblo, gobierna al pueblo. Esto es precisamente lo que sustenta el mundo moderno. Creencias colectivas disfrazadas de verdades universales. El sistema no se basa en leyes, sino en el consenso emocional. Existe porque miles de millones de personas creen en él, sin cuestionar quién lo escribió. El dinero, el éxito, el amor, la moralidad, todo se basa en narrativas. Y quien domina estas narrativas, domina la realidad. Cuando sostienes un billete de $100, ¿qué sostienes realmente? Un trozo de papel, sin un convenio colectivo que defina su valor, no sería más que tinta y celulosa. Este es un ejemplo impactante de cómo la fe moldea el mundo. Los economistas han calculado que el 92% de todo el dinero del planeta no existe físicamente. Son solo números, códigos, promesas de valor, respaldadas por la fe en la estabilidad del sistema. Es religión disfrazada de economía. Maquiavelo habría contemplado esta estructura con admiración. Habría comprendido que el poder moderno ya no necesita tronos ni coronas, solo necesita atención y autoridad. La fe colectiva es la energía que impulsa el planeta. Es lo que impulsa la bolsa, determina los resultados electorales y define a quién admiran y a quién olvidan. Las personas siguen el consenso, no la verdad. Creen lo que otros creen porque el cerebro humano está diseñado para sobrevivir en grupo. Y esta necesidad de pertenencia es la puerta de entrada al poder. Maquiavelo observó que las personas prefieren creer lo que quieren creer como verdad. Esta tendencia es la raíz de toda la manipulación moderna. Un ejemplo sencillo. En 1938, se emitió por radio en Estados Unidos una versión dramatizada de la novela de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos. Miles de oyentes creyeron que los extraterrestres estaban atacando la Tierra. Familias huyeron. Personas se desmayaron y las carreteras se congestionaron. Todo por culpa de una voz en la radio. En cuestión de horas, la trama ficticia paralizó ciudades enteras. Décadas después, con la llegada de las redes sociales, este fenómeno se volvió global e instantáneo. Maquiavelo lo llamaría una nueva alquimia de la percepción, la transformación de las palabras en realidad. Pero ¿qué hace que la fe colectiva sea tan poderosa? El secreto reside en la repetición.
Cuanto más se presenta una idea, más verdadera parece. En la psicología moderna, esto se conoce como el efecto de la verdad ilusoria y se explota ampliamente en campañas políticas, marketing y religión. Maquiavelo observó este fenómeno hace siglos. Sabía que las personas se convencen no por la razón, sino por la información familiar. La repetición crea consuelo, y el consuelo crea fe. La ciencia confirma las observaciones empíricas de Maquiavelo. Investigaciones de la Universidad de Princeton han demostrado que una mentira repetida 3 veces tiene un 65% más de probabilidades de ser creída que una nueva verdad. El cerebro humano prefiere la coherencia emocional a la precisión fáctica. Por eso el sistema moderno no necesita demostrar nada, simplemente necesita repetirse. Las creencias se implantan lentamente, como virus mentales, hasta que se perciben como verdades eternas. Consideremos las ideas que sustentan la vida cotidiana: el trabajo como camino hacia el valor personal, el consumo como forma de felicidad, la juventud como sinónimo de belleza, la escasez como prueba del esfuerzo. Todas estas son creencias inventadas, cuidadosamente reforzadas por siglos de repetición. Maquiavelo diría que vivimos en un imperio de percepciones y que el poder pertenece a quienes saben crear símbolos. Lo más interesante es que el sistema nunca obliga a nadie a creer. Simplemente crea el ambiente emocional ideal para el deseo de creer. La propaganda, el estatus, la influencia, la aprobación. Todos estos son mecanismos que facilitan el surgimiento de la fe. Maquiavelo habría llamado a esto la ingeniería de la obediencia voluntaria. El gobernante ideal, dijo, es aquel que obliga al pueblo a defender voluntariamente las cadenas que lo atan. ¿Has notado alguna vez cómo el sistema premia a quienes creen y castiga a quienes dudan? A quienes dudan se les llama rebeldes, peligrosos e ingratos. A quienes se adaptan se les promueve, valora y elogia. Así es como se perpetúa la creencia colectiva, mediante el miedo al aislamiento. La gente no quiere saber la verdad, quiere ser aceptada, y quienes dominan esto son quienes construyen imperios. Maquiavelo habría comprendido a la perfección el papel de los medios de comunicación modernos. Los habría visto como un nuevo soberano, el verdadero gobernante de la sociedad. Un soberano sin rostro, sin país, pero con poder sobre las mentes de miles de millones de personas. Los medios no dictan qué pensar, sino qué se permite pensar. Definen los límites de la realidad compartida. Y cuando todos creen en el mismo horizonte, nadie intenta cruzarlo. Hay una estadística alarmante. Alrededor del 70% de las personas comparten noticias sin verificar la fuente. Esto significa que la mayoría participa activamente en la creación de una ilusión. El sistema ni siquiera necesita mentir. Nosotros mentimos para hacerlo. Maquiavelo lo llamaría delegación del engaño. Las personas se convierten en guardianas de las creencias que las atan. Pero ¿y si la fe pudiera usarse a la inversa? ¿Y si pudiera convertirse en una herramienta de libertad, no de control? Maquiavelo creía que el verdadero poder reside en comprender el juego, no en destruirlo. Argumentaba que para manipular la fe, primero hay que comprender su origen, el deseo. La gente cree en lo que le promete significado, y el significado es el bien más escaso del mundo moderno. Por eso las religiones, las ideologías y las marcas de lujo operan con el mismo modelo psicológico. Ofrecen identidad, compramos productos, pero lo que realmente buscamos es pertenencia. La economía de creencias no vende cosas, sino historias valiosas. Y cuanto más convincente sea la historia, más dispuestos estamos a pagar por ella. Maquiavelo habría visto este fenómeno con claridad y habría dicho que el nuevo trono es simbólico. No reside en palacios, sino en mentes. El gobernante del siglo XXI no necesita ejércitos, necesita seguidores. No necesita conquistar territorio, necesita conquistar interpretaciones. La influencia es la forma moderna de dominación, y los seguidores son el nuevo súbdito. ¿Has notado alguna vez cómo la gente defiende sus creencias con más pasión que sus vidas? Políticos, equipos deportivos, artistas, movimientos sociales. Todo se convierte en una guerra emocional.
El sistema lo sabe y utiliza el conflicto como entretenimiento. Maquiavelo diría que dividir es vencer. Mientras la gente discute, el poder central se fortalece. Las convicciones, al ser manipuladas, transforman sociedades enteras en coliseos de opinión. Un dato curioso: durante las grandes crisis económicas, el consumo de lujo tiende a aumentar. Esto desafía toda lógica financiera, pero Maquiavelo podría explicarlo fácilmente. Cuando aumenta el miedo colectivo, la gente busca símbolos de seguridad. Relojes caros, ropa de diseñador y viajes exclusivos se convierten en amuletos psicológicos. Es el mismo principio que durante las cruzadas medievales. Los soldados portaban reliquias para sentirse protegidos. Los objetos cambian, pero el mecanismo permanece inalterado. El sistema moderno es una fábrica de creencias que avanza a un ritmo acelerado. Nuevas doctrinas surgen cada temporada, reemplazando a las anteriores. Lo que importa no es el significado en sí, sino el ciclo de interacción emocional. Cuanto más rápido creen y pierden la fe las personas, más se enredan en el juego. Y en el centro de esta fábrica se encuentra el algoritmo, el nuevo sacerdote. Observa, estudia, predice y ofrece precisamente lo que sustenta tu fe. Maquiavelo habría sonreído ante esto. Habría comprendido que el algoritmo es la perfección de su ideal de gobierno, una fuerza que controla sin ser visible, que lidera sin ser autoritaria, que hace creer a la gente que está tomando decisiones al tiempo que la guía con cuidado. Pero lo más interesante es esto: la fe colectiva no es solo una herramienta de manipulación, también es el motor de la creatividad humana. Todo desarrollo comenzó con una idea compartida. La diferencia radica en que los ricos eligen conscientemente sus creencias, mientras que la mayoría las hereda. El jugador consciente sabe que la fe es un acto político. Deciden en qué creer, y esta decisión redefine su destino. ¿Te has preguntado alguna vez en cuántas cosas crees simplemente porque naciste con ellas? ¿Cuántas ideas defiendes no porque las entiendas, sino porque el mundo te ha enseñado que la duda es peligrosa? Esta es la raíz de la esclavitud mental. Maquiavelo la llamaría la prisión de la certeza. Y solo quienes se han liberado del miedo a la duda pueden empezar a dominar su mente. Cuando la fe colectiva empieza a desmoronarse, el sistema se tambalea. Esto ha sucedido con imperios religiosos, regímenes políticos y modelos económicos. Al fin y al cabo, el poder nunca se destruye por la fuerza, sino por la pérdida de la fe. Y esto está sucediendo de nuevo. Las nuevas generaciones ya no creen ciegamente en las viejas narrativas. Cuestionan, experimentan y buscan un significado más allá de lo convencional. Maquiavelo vio esto como una oportunidad y un riesgo a la vez. La ausencia de fe puede generar libertad, pero también caos. La pregunta es, ¿quién llenará este vacío? El silencio entre dos creencias es el caldo de cultivo para un nuevo poder. Es allí donde nacen líderes, empresas, movimientos e ideologías. Cada vez que una fe muere, nace otra. Y quienes se toman el tiempo para hacerlo, tienen la oportunidad de influir en el futuro. Maquiavelo creía que un verdadero gobernante es aquel que reconoce cuando las creencias se desmoronan y crea nuevas antes de que la gente se dé cuenta de su vacío. Esta es la esencia de la manipulación moderna. Cuando crees que estás cambiando, en realidad solo estás cambiando de prisión. Pero existe una alternativa: la creación de creencias conscientes. La elección de la fe es consciente, no emocional. Esta es la revolución silenciosa de los despiertos. Maquiavelo diría que el poder comienza cuando la fe deja de ser hereditaria y se proyecta. La fe colectiva es el fundamento invisible de todo. Es el código que sustenta el sistema y determina el destino de las civilizaciones. Y cuando alguien comprende este código, deja de ser influenciado y comienza a influirse a sí mismo. En ese momento, el observador comienza a crear la realidad. Pero hay un último problema. Para crear nuevas creencias, es necesario derrotar al peor enemigo del poder, el ego. Maquiavelo lo llamó la trampa dorada del príncipe, porque obliga al gobernante a creer en su propio mito. Y cuando el ego domina, el estratega se convierte en prisionero de su propia imagen. Y es precisamente este conflicto interno
Entre la claridad de pensamiento y el deseo de ser respetado, lo que Maquiavelo revela en la siguiente escena de la obra, donde muchos lo logran todo, pero pierden lo que realmente importa, donde el poder deja de ser una estrategia para convertirse en una ilusión. Maquiavelo decía que el principal enemigo del poder no es el fracaso, sino el orgullo. Sabía que el ego es el veneno más dulce. Al principio, inspira, da coraje y hace creer a la persona en su propia invencibilidad, pero poco a poco, la convierte en esclava de su propia imagen. El ego es la trampa dorada del éxito. Otorga brillantez, pero exige claridad de pensamiento. Es un espejo que convence al jugador de que ya ha ganado. Justo cuando el tablero empieza a cambiar, el sistema reconoce esta debilidad y la explota con precisión quirúrgica. No necesita destruir al individuo. Simplemente le hace creer que es demasiado especial para aprender. Así es como se desmorona el poder. Maquiavelo observó esto en el caso de los príncipes florentinos, hombres que, al ascender al trono, dejaron de escuchar, observar y calcular. Empezaron a creer en su propia aura de poder, y cuanto más los aplaudía el pueblo, más sordos se volvían. La alabanza es el sonido más peligroso del mundo, porque intoxica incluso a las mentes más brillantes. En el siglo XXI, los aplausos se han multiplicado en miles de millones de pantallas. Nunca antes había sido tan fácil confundir la confirmación con la verdad. Con cada me gusta, comentario o seguidor, el ego se alimenta, crece y exige más. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla psicológico por el poder. El éxito aparente ha reemplazado a la influencia real. Las personas inteligentes se han convertido en rehenes de sus propias máscaras digitales, adaptándose a las expectativas del público, incluso a costa de la autenticidad. Maquiavelo diría que el nuevo gobernante es seguido por multitudes, pero está gobernado por algoritmos. El ego es una forma sofisticada de miedo. El miedo a ser olvidado, no reconocido y mediocre. Es un reflejo moderno de lo que Maquiavelo vio en las cortes renacentistas. Los nobles luchaban no por territorio, sino por prestigio. El sistema ha aprendido a convertir esta vanidad en un precio de mercado. La industria de la imagen gana billones vendiendo autoestima instantánea, mientras destruye silenciosamente la verdadera confianza en uno mismo. El ego busca aprobación, no poder, y esta distinción separa al estratega del iluso. Pero hay un detalle que Maquiavelo siempre enfatizó. El ego solo es útil en la medida en que sirve a la estrategia. Puede inspirar acción, crear atracción e imponer respeto. El problema comienza cuando deja de ser un instrumento y se convierte en dueño. Una persona impulsada por el ego ya no actúa por cálculo, sino por necesidad emocional. No planifica, reacciona. Y todo jugador que reacciona inevitablemente se encuentra a merced del sistema. ¿Has notado cómo el ego siempre quiere ser visto, incluso cuando el silencio sería más efectivo? En una conversación, quiere tener la razón. En una discusión, quiere demostrar su valía. En una relación, quiere ser admirado. Y cada vez que gana, pierde algo más profundo: la capacidad de observar. El verdadero poder proviene de la observación, no de la exposición. Un jugador silencioso puede perder aplausos, pero nunca pierde el control. El ego, sin embargo, necesita constantemente una audiencia. Y cuanto mayor sea la audiencia, más frágil se vuelve la identidad que protege. Maquiavelo veía el ego como un espejo ahumado, hermoso de lejos, pero vacío por dentro. Sabía que la verdadera fuerza no necesita adornos. Quien es verdaderamente fuerte parece más pequeño de lo que realmente es, escribió. Esta frase encarna todo el arte del engaño. Los grandes estrategas no hacen alarde de su fuerza, hacen creer al mundo que la poseen. Entienden que cuanto más tiene una persona que demostrar algo, más revela sus inseguridades. El silencio, cuando se usa con habilidad, es el disfraz más sofisticado del poder. Sin embargo, el ego moderno tiene una forma aún más sutil: el ego espiritual. Un ego que cree haber superado el orgullo, pero simplemente lo ha refinado. Se manifiesta cuando alguien busca poder disfrazado de iluminación, autoridad disfrazada de humildad. El jugador cree haber trascendido el sistema, cuando en realidad
simplemente ha encontrado una forma más elegante de permanecer atrapado en él. Maquiavelo lo entendía como una versión psicológica de la tiranía, cuando una persona cree en su libertad, pero permanece esclava de su propio reflejo. Las empresas, los gobiernos y los mercados han aprendido a usar el ego como combustible. El sistema ofrece pequeñas dosis de importancia para que todos sigan adelante. Ascensos, premios, títulos, estatus, todo esto está cuidadosamente calculado para hacer creer a la gente que está progresando, cuando en realidad solo da vueltas en círculos. Es una carrera sin fin, donde cada victoria viene acompañada de una nueva sensación de vacío, y este vacío debe llenarse con nuevos logros, reconocimiento y fama. Es el ciclo perfecto del control emocional. Maquiavelo observó el mismo patrón en su época. El príncipe que busca el amor pierde el respeto. El que busca el miedo conserva su trono. En la concepción moderna, el poder no reside en ser admirado, sino en ser indispensable. Quien depende de la aprobación de los demás ya ha perdido el control. Quien comprende el valor de la utilidad jamás será rechazado. El ego busca el aplauso. El estratega busca la trascendencia silenciosa. Pero hay una pregunta que Maquiavelo lanzaría como una daga. ¿Controlas tu imagen o ella te controla a ti? Esta es la línea que define quién juega el juego y quién simplemente participa. El ego es un maestro en hacer creer a la gente que es el centro del universo. Y cuanto más lo creen, más predecibles se vuelven. Al sistema le encantan las personas predecibles. Son fáciles de manipular. Por lo tanto, el primer paso para engañar al sistema es engañar a tu propio ego. Engañar al ego no es destruirlo, sino comprender su función. Es la armadura que protege al jugador, pero también la carga que lo ahoga. El secreto está en mantenerlo constantemente bajo control, como una bestia poderosa que puede servirte o devorarte. Maquiavelo lo llamó control de la naturaleza interior. Creía que el mayor gobernante es quien, ante todo, se gobierna a sí mismo. Después de todo, quienes no logran dominar su ego serán esclavizados por quienes lo alimentan. Un ejemplo actual es el colapso de líderes carismáticos que confunden la admiración con el poder real. Al considerarse intocables, se ciegan ante las debilidades que antes veían en los demás. La historia reciente está repleta de imperios corporativos que colapsaron debido a la arrogancia de individuos que se creían superiores a las estructuras que los sustentaban. Maquiavelo habría visto esto como un patrón atemporal de autodestrucción, el momento en que un gobernante deja de pensar lógicamente y comienza a creerse su propia propaganda. El ego tiene otra característica curiosa: detesta el anonimato. Para existir, necesita ser visto. Pero el verdadero poder comienza precisamente donde nadie te ve. Los ricos, que entienden las reglas del juego, saben cómo esconderse. No son el centro de atención, están en las sombras. Mientras otros buscan la fama, ellos aumentan su influencia. La fama es frágil, la influencia es eterna, y un sistema distraído por quienes brillan rara vez entiende quién está realmente al mando. Existe un concepto psicológico llamado síndrome de autoridad ilusoria. Describe un fenómeno en el que una persona, tras alcanzar el poder, pierde la capacidad de aprender. Una investigación de Harvard Business Review muestra que el 61% de los altos ejecutivos dejan de recibir retroalimentación tras alcanzar un puesto de liderazgo. Se aferran a sus creencias. Maquiavelo describió este comportamiento 5 siglos antes. Cuando un príncipe cree que ya no necesita consejos, el declive ya ha comenzado. El ego es la ceguera de la mente, pero hay un antídoto: la claridad mental, la capacidad de observarse a uno mismo mientras se juega. Un jugador consciente no cree en su imagen, la explota. Puede parecer seguro, pero bajo la superficie se esconde una duda sana. Es esta duda la que lo mantiene vivo, alerta y adaptable. Maquiavelo dijo que el poder pertenece a quienes se niegan a conformarse. Y el ego es lo opuesto a la adaptación. Es inercia disfrazada de grandeza. Piensa en el poder como un río. Fluye, cambia y sortea obstáculos. El ego, en cambio, quiere contener este río, haciéndolo predecible y estático. Y cuando un río deja de fluir, empieza a descomponerse.
Por eso muchas personas poderosas se retiran silenciosamente. No se dan cuenta de que, en su lucha por mantener su imagen, están perdiendo la capacidad de superarse. El ego es una fortaleza que parece proteger, pero que poco a poco se convierte en una prisión. Maquiavelo observó que un verdadero estratega es aquel que puede renunciar a su propia personalidad sin perder su esencia. Sabe que el poder cambia de forma y cambia con él. Entiende que nada es inmutable, ni el trono, ni los aplausos, ni la personalidad. Y por eso la verdadera fuerza no reside en ser objeto de adoración, sino en mantener la claridad mental cuando todos los demás la pierden. Psicólogos de la Universidad de Stanford realizaron un curioso experimento. Un grupo de personas fue colocado en una habitación para resolver un acertijo de lógica. Antes de la prueba, la mitad del grupo recibió falsos elogios por su inteligencia. La otra mitad no recibió nada. El resultado fue impactante. Quienes habían recibido elogios tuvieron un rendimiento un 40% inferior. Los elogios habían destruido su claridad de pensamiento. Su ego los había engañado haciéndoles creer que ya sabían lo suficiente. Maquiavelo habría predicho el resultado. Sabía que la sensación de grandeza disminuye la capacidad de observación. Pero ¿qué sucede cuando una persona supera su ego? Cuando se da cuenta de que no necesita demostrar nada, de que el silencio es más poderoso que las palabras. Esa persona se vuelve invisible para el sistema y peligrosa para él, porque el sistema se alimenta de reacciones, vanidad y comparaciones. No sabe cómo tratar con quienes no buscan aprobación. Una persona que ha superado su ego no necesita admiración, solo autocomprensión, y esta independencia la vuelve incontrolable. Maquiavelo llamaría a esta etapa la victoria del observador. En este momento, el estratega comprende que el verdadero poder no reside en la conquista, sino en la comprensión. Se da cuenta de que el sistema es una ilusión colectiva, sustentada por la vanidad humana, y cuando el ego se disuelve, también lo hace el miedo. El jugador deja de reaccionar y comienza a mover el tablero con una calma incomprensible. Pero el camino hacia esta claridad no es fácil. Requiere renunciar a la necesidad de ser alguien. Requiere romper la armadura erigida por el propio ego. Es un proceso solitario, a menudo doloroso, y sin embargo, es el único camino hacia la verdadera libertad, porque quienes necesitan admiración nunca serán libres. Maquiavelo dejó una advertencia final. El hombre que gobierna su orgullo es más poderoso que el rey que gobierna su ejército. Esta es la frontera entre el jugador y el sabio, entre el gobernante y el observador. Y es en esta frontera donde el juego mental del rico alcanza su apogeo. Pero aún falta algo. Después de todo, dominar el ego es solo el comienzo de la conciencia. La verdadera fuerza surge cuando una persona se da cuenta de que ya no necesita ganar. Basta con comprender. Es en ese momento que el sistema empieza a ceder ante la mente despierta. Y esto es precisamente lo que Maquiavelo revela en la siguiente etapa. El momento en que el observador se vuelve invisible y el mundo empieza a reaccionar a su presencia. Maquiavelo decía que el verdadero poder no proviene de quienes conquistan imperios, sino de quienes dominan su propia mente. Sabía que el dominio del mundo exterior se logra mediante el control interno, y quizás esta sea la verdad más profunda que el sistema intenta ocultar. No existe verdadera libertad fuera de nosotros mismos. El sistema solo nos distancia de este centro silencioso, inaccesible a la manipulación. La victoria del observador comienza cuando una persona deja de reaccionar y comienza a percibir. Es en ese momento que la conciencia despierta y el juego cambia de dirección. Un observador es alguien que no necesita ganar para sentirse poderoso. Entiende que la fuerza no reside en controlar a los demás, sino en comprender qué los impulsa. Es un actor invisible que navega serenamente en el caos, sabiendo que este no es su enemigo, sino simplemente un espejo del inconsciente colectivo. Maquiavelo, si viviera hoy, diría que el sistema moderno es una ilusión sofisticada, un teatro de distracciones emocionales, y quienes se niegan a actuar empiezan a ver los hilos que mueven el escenario. Pero esta claridad tiene un precio. Requiere desapego, requiere mirar tu propio reflejo y reconocer cuánto te han moldeado el miedo, las creencias y el ego.
Se necesita valentía para dejar de culpar al sistema y empezar a observar cómo vive dentro de ti, en tus reacciones, comparaciones y pensamientos automáticos. El sistema no existe solo dentro de las instituciones, reside en la conciencia condicionada, y la verdadera revolución comienza cuando una persona deja de someterse a este condicionamiento interno. Maquiavelo habría llamado a esto el autodominio del príncipe, el momento en que gobernante y súbditos se convierten en una sola conciencia. Creía que la mente humana puede ser entrenada, como un estado, y que quienes aprenden a gestionar sus emociones, creencias y decisiones se vuelven invulnerables. El sistema domina solo a los impulsivos, controla solo a quienes reaccionan. Cuando cesa la reacción, se pierde el control. Por eso los ricos, que comprenden las reglas del juego, viven en aparente paz, porque no se dejan arrastrar por las olas emocionales del colectivo. Pero ¿cómo podemos poner todo esto en práctica? ¿Cómo podemos transformar la filosofía en acciones concretas y la claridad en resultados reales? Maquiavelo creía en el método, consideraba el poder como una ciencia. Y si adaptamos su visión al siglo XXI, podemos transformarla en un plan estratégico personal, una forma de vivir conscientemente en un sistema que se nutre del inconsciente. El primer paso es observación disciplinada. Dedica un día entero a observar qué te hace reaccionar, quién te irrita, qué te angustia, qué te distrae. Cada reacción es una vía por la que el sistema toma el control. Cuando te das cuenta de esto, algo cambia. Empiezas a ver los hilos invisibles que te impulsan. Maquiavelo decía que el autodominio comienza cuando una persona aprende a percibir sus propios impulsos, como si fueran ajenos. Así nace un observador. El segundo paso es silencio estratégico. En lugar de reaccionar de inmediato, espera. Esta pausa es el espacio donde se produce un reajuste de poder. Es en silencio que la mente se libera de la intensidad emocional. El sistema depende de la velocidad de tu reacción. Cuanto más rápido reacciones, más predecible te vuelves. El silencio, en cambio, confunde al sistema, rompe el patrón, restablece el control. El tercer paso es reconstrucción de la fe. Cuestiona todo lo que crees sobre el éxito, el fracaso y la autoestima. Pregúntate, ¿a quién le beneficia mi creencia? Si la respuesta es, ¿a quién le beneficia mi miedo? Entonces esa creencia no es tuya. Reemplaza las creencias heredadas por las conscientes. Crea tu propio código interno. Maquiavelo lo llamaría reformar el estado interno. No destruyas todo de golpe. Reconstruye estratégicamente. Un imperio no se construye en un día, ni tampoco una mente. El cuarto paso es economía emocional. Aprende a tratar tu energía mental como un recurso escaso. No la malgastes en discusiones. No te dejes llevar por el drama. No negocies con quienes carecen de claridad mental. El poder reside en mantener la concentración. El sistema se alimenta de tu energía mental, y cuanto más te agotas intentando demostrar algo, más débil te vuelves. Los verdaderos jugadores acumulan energía emocional y la utilizan con sabiduría, como quienes invierten en oportunidades excepcionales. Paso 5. Invisibilidad consciente desaparece de vez en cuando. Deja de exhibirte constantemente. La ausencia es una herramienta de poder. Cuando te retiras, la gente proyecta significados, y lo que se proyecta siempre es más fuerte que lo que se explica. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes cultivar el secretismo, porque el secretismo mantiene el respeto. En el mundo abierto de hoy, el secretismo es rebelión. Paso 6. Práctica de la claridad emocional cada noche antes de dormir. Pregúntate, ¿qué me controló hoy? ¿El miedo, el ego o la conciencia? Esta pregunta, formulada con sinceridad, disipa cualquier ilusión. Transforma el caos en comprensión. Es un ejercicio diario para el observador. Maquiavelo creía que el poder no es un logro final, sino un equilibrio que debe mantenerse a diario. La iluminación es una práctica, no un estado. Y el séptimo paso es el más importante, creando un objetivo real. Ningún poder existe sin dirección. El observador se retira del mundo no para escapar de él, sino para comprender su estructura y regresar con intención. Si Maquiavelo hubiera vivido, habría escrito, el hombre iluminado no es el que se aísla,
sino el que actúa sin sucumbir a la corrupción. Elige una meta que trascienda el ego, algo que te ayude a mantenerte en pie cuando la ilusión del sistema intente arrastrarte de vuelta. Estos 7 pasos no son un método rígido, son principios de autodominio. No prometen riqueza instantánea ni éxito garantizado. Prometen claridad, y la claridad es un verdadero lujo, al alcance de pocos. Un observador es alguien que comprende que el mundo no necesita ser controlado, solo comprendido. Cuando la mente comprende, el cuerpo se mueve naturalmente en la dirección correcta. Maquiavelo creía que la sabiduría no se mide por el número de victorias, sino por la ausencia de derrotas innecesarias. El sabio evita todas las distracciones, pero el sistema se nutre de ellas. Te ofrece resentimiento, entretenimiento, discusiones, deseos, comparaciones. Y todo esto tiene un solo objetivo: robarte la atención. La mente despierta se protege de esto no mediante el aislamiento, sino mediante la elección consciente. Decide dónde dirigir su atención, y aquí es donde comienza la verdadera libertad. Hay una belleza serena en esta forma de poder. No necesita ser reconocida porque ya es suficiente en sí misma. El observador comprende que cada emoción es una señal, no una sentencia. No huye del miedo, no niega su ego, no destruye su fe. Simplemente las observa, como nubes pasajeras. Y es en este estado de presencia que el sistema pierde su capacidad de manipularte. Lo que no responde no puede ser dominado. Puedes aplicar esto a cualquier área de tu vida: negocios, relaciones, salud, espiritualidad. En cualquier situación, pregúntate: ¿estoy reaccionando o eligiendo? Esta es la diferencia entre esclavitud y estrategia. El sistema necesita tu prisa. La atención plena se nutre de tus pausas. Y cada vez que decides actuar desde la quietud, engañas al sistema. Sigues su juego, pero con tus propias reglas. Maquiavelo creía que el poder es el espejo del alma, y que quienes gobiernan sabiamente transforman el mundo simplemente con su lucidez. Esto es lo que significa ser más astuto que el sistema. No luchar contra él, sino comprender sus mecanismos y trascenderlo. Significa estar dentro de él, sin pertenecer a él. Significa bailar con el caos sin dejarse consumir por él. El juego mental de los ricos nunca se ha tratado de dinero, sino de percepción. El dinero es simplemente un reflejo físico de la mente que comprende el flujo del poder. Cuando cambias tu percepción del mundo, el mundo cambia su respuesta hacia ti. Esta es una ley que une la psicología, la política y la espiritualidad. El universo responde a la frecuencia de la conciencia. Y cuando esta conciencia es clara, no pide nada, sino que atrae. Así que la invitación es simple pero profunda. Haz una pausa por unos segundos y reflexiona sobre todo lo que has escuchado. Observa cómo te sientes ahora mismo. Si algo en tu interior parece despertar, aunque sea levemente, eso ya es un comienzo. Porque el despertar no es un destello repentino, sino una serie de pequeñas realizaciones que se acumulan hasta que se revela la esencia completa. Y cuando eso sucede, el poder deja de ser una promesa y se convierte en un estado. Maquiavelo diría, con la mirada serena de quien comprende el propósito de la humanidad, quien aprende a observar el mundo tal como es, lo controla como le place. Esta es la victoria suprema del observador. No en dominar a los demás, sino en trascender la manipulación de la propia sombra. Ahora todo depende de ti. Empieza a aplicar un principio a la vez. Practica el silencio. Observa tus creencias y elige tus batallas. Hazte invisible cuando sea necesario y solo aparece cuando sea estratégicamente importante. Tómate tu tiempo. La fuerza florece no con la presión, sino con la conciencia. Y si este video te conmovió de alguna manera, si una frase te hizo repensar, si una idea te iluminó, deja un comentario, aunque sea anónimo. Comparte tu opinión, porque cada persona que despierta ayuda al mundo a despertar con ella. Dale me gusta a este video si te inspiró y suscríbete al canal para continuar este viaje hacia la claridad y la fuerza interior. Cada palabra es una clave, y cada video es un reflejo de tu despertar. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque, en algún nivel, ya has empezado a observar. Y una vez que el observador despierte, el sistema nunca más podrá dominarte.